Buenos días. El día de hoy me presento ante ustedes para realizar una presentación para la asignatura de victimología para licenciatura en criminología en la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Jason Madrigal Vargas y la presente presentación se centrará en la temática de víctimas por fraudes, trata y tráfico de personas y por desapoderamiento de tierras de la población indígena. El, el ideal implícito ante estas radicará en exponer una toma institucional de pequeñas medidas tomadas de forma proactiva en pro de frustrar esas manifestaciones de nuestra realidad, abocándonos a la prevención tomando como base el ideal de Benjamin Franklin, el cual expresa en su frase que una onza de prevención vale más que una libra de cura. Para la presente presentación trataré de no centrarme en un carácter etiológico del delito, enfocado en buscar y exponer solamente un fin criminológico, el cual se encuentra abocado meramente a desentrañar el autor del delito, quién es, su accionar delictivo, su peligrosidad y sus instrumentos. Por el contrario, me centraré en exponer las consecuencias de un cometido delictivo ya consumado en las víctimas. Se debe recalcar en este punto que, pese a que las víctimas presentan una diversidad muy variada de factores que las determinan y encasillan como tal, la presente exposición se delimitará en ciertos factores endógenos de los individuos que han predispuesto su condición en mayor o menor medida, los cuales pueden ir desde la edad, interacción tecnológica, desconocimiento o inocencia o exceso de confianza. Mismos factores, entre otros que son, por así decirlos, ese contribuyente significativo a la generación de estos tipos de víctimas analizados en esta exposición, siendo estas víctimas por fraude, como ya se expuso, víctimas por fraudes bancarios, víctimas de trata de personas tráfico y el desapoderamiento de tierras de la población indígena. Considero prudente que ante la presente presentación se dirija a exponer que antes de que la presente presentación tome el rumbo de exponer una institución pública que propicie el abordaje y tratamiento necesario para este tipo de personas, se ejerza una relación con los conceptos delictivos a analizar, mismos que han desencadenado este tipo de situaciones victimizantes. Explicando dichas tipologías delictivas, se entiende por fraude bancario a un delito de estafa que se realiza mediante prácticas ilegales por parte de funcionarios internos de bancos o grupos externos para obtener información y datos privados de terceros, posibilidad que de usurpar identidades o directamente de robar dinero de usuarios de estas identidades bancarias. Por otra parte, por trata y tráfico de personas, se entiende como el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción como secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona con fines de explotación. Hagamos énfasis en que los fines de este tipo de explotaciones pueden ir desde lo sexual, lo laboral o inclusive para trasiego de drogas o para extracción de órganos. Por último,
el desapoderamiento de tierras de la población indígena. Esto representa una problemática que ha trascendido una larga brecha histórica en nuestro país, ya que de los 8 pueblos indígenas existentes en la región, siendo estos el Bribri, el Cabeca, el Maleco, el Brurán, el Nagabe, el Blulé, el Huetar, el Chorotega y el Brunca, se deriva una característica importante, la cual es un denominador común entre estos, posicionado en el mantenimiento de una lucha por sus tierras, situación que además, cabe recalcar, ha derivado otras formas delictivas. Me gustaría exponer que la razón por la que decidí la escogencia de estos 3 tipos de víctimas es considerando que en cierta forma estas pueden mantener una interrelación entre sí bajo factores como los ya previamente expuestos, en donde reitero ingenuidad, confianza o inclusive desconocimiento o mediante el mismo abordaje institucional, el cual ostenta un carácter interinstitucional y multidisciplinario. Ya propiamente como requisito de la presente exposición, se da paso a exponer el factor de abordaje institucional que acoge a este tipo de víctimas, para el cual se insta al lector a analizar el estudio partiendo del carácter interdisciplinario que hoy en día ostenta las instituciones públicas de nuestro país, mismo que no solo permite un flujo, por así decirlo, o interacción de la información entre instituciones, sino que permite además un abordaje específico de la diversidad temática de los tipos de víctimas. En este caso, eh, las de interés para la presente exposición. Partiendo de esto, es que se expone que la institución escogida hace referencia al organismo de investigación judicial. ¿Esto por qué? Porque este, mediante su característica de acción multidimensional, puede abordar a estos 3 tipos de víctimas y además se puede afianzar en la cualidad interinstitucional que hoy ostentan las instituciones, las cuales poseen además un enriquecimiento interdisciplinario y con ello pueden referirlos a otras instituciones para su atención de considerarlo necesario y prudente. ¿A qué me refiero con necesario y prudente? Un ejemplo de esto podría ser que una víctima de estas haya sufrido abuso sexual. Si el organismo de investigación judicial lo considera necesario, puede referir a estas a un centro de salud, de eso dependiendo de la condición de la víctima o el tipo de abuso que haya sufrido para que se lleve a cabo el protocolo de las 72 horas. Pero ya previamente, centrémonos en cómo esta institución realiza este abordaje de las víctimas. Lo cierto es que este ejerce un abordaje mediante una metodología de acción adjudicada a unidades o secciones. Por ejemplo, si se determina mediante amenazas previas que atentan contra la integridad tanto física como psicológica de una persona partícipe en un proceso judicial, la unidad con potestad para intervenir será la unidad de atención y protección de víctimas. Es justamente al centrarnos en ese aspecto de unidades o secciones expuesto en la premisa anterior que se nos permite consigo exponer un abordaje de las víctimas adjudicadas a las tipologías delictivas estudiadas. Una ratificación de esto es que los implicados en delitos de fraude pueden ser abordados por la sección de fraudes de esta institución, misma que tiene como finalidad la investigación de delitos con repercusiones económicas, identificando a los responsables de la comisión de estos delitos en detrimento de los ofendidos y su patrimonio. Por otra parte, existe otra sección de esta misma institución llamada sección especializada en violencia de género, la cual violencia de género
trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes, que pese a que versa una extensa diversidad de delitos por objeto de estudio, expondremos que esta aborda la temática delictiva de trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes. Por el lado de los indígenas y la protección de sus tierras, no se debe tomar como un simple asunto de expropiación, como se mencionó ya previamente, ya que este arrastra consigo la derivación de otras formas delictivas que por tanto demandan una atención más significativa hacia ese grupo poblacional. Ejemplo de esto eh, se puede exponer del año 2019, específicamente el 18 de marzo, con el asesinato de Sergio Ramos Ortiz, el líder indígena Viurí, el cual expone que ya previamente sufría amenazas. Por tanto, es que se podría adjudicar sustentadamente la atención de este grupo poblacional por parte de la Sección de Delitos varios de esta institución. Previamente, se habló del carácter interdisciplinario que ostentan las instituciones públicas de nuestro país, interinstitucional, perdón, que ostentan estas instituciones, considerándose que estas personas, al momento de interponer una denuncia, no solo forman parte de un proceso judicial, sino que esto puede ser un condicionante para que incluso su propia vida corra peligro, como en el caso ya mencionado. Por tanto, es que considerando dicho riesgo de revictimización, el organismo de investigación judicial puede remitir a estas personas, de ser necesario, a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, la cual es perteneciente al Ministerio Público, misma que tiene como objetivo el resguardo y protección de estas personas. En cuanto al alcance de esta acción, se podría decir que esta está dirigida a todas las personas que hayan sido víctimas de un delito, sin distinción de etnia, sexo, género, nacionalidad, preferencia sexual, política o religión. Como contraparte, debemos exponer una delimitación significativa en la realidad y muy ligada a la misma condición de víctima de estas personas, la cual se posiciona sobre la cifra negra de la criminalidad, ya que no se gana absolutamente nada de poseer recursos de atención institucional si la voluntariedad de la misma víctima se encuentra negada, ya sean por factores de miedo, desconocimiento o frustración que no permitan que ejerza la denuncia. A partir de esta situación que limita la función institucional, se pueden enumerar la derivación de otros factores que pueden de alguna manera entorpecer el proceso e inclusive llevar al desestimamiento del mismo por parte de la víctima. El principal al que más adjudico responsabilidad atribuida a que con su acción realiza una forma de revictimización de estas víctimas es la victimización secundaria, ya que esta en forma coloquial de expresión puede entenderse como la inatención de ese primer encuentro de la víctima con la institución, siendo esto muy arraigado a las ineficacias institucionales, retardos en procesos y una deficiente ética pública en los funcionarios que atienden a este tipo de víctimas. Por otra parte, otra situación que puede limitar en gran medida tiene que ver con el factor psicológico que predispone a las víctimas en repetir su condición una y otra vez. Esto quizás se puede fundamentar en las tipologías de Mendelssohn y Hans von Helting, actores que, aunque en diversas formas metodológicas, exponían que ciertos aspectos de estas personas las predisponían en, en ese tipo de condición y consigo favorecían la comisión de un delito. Un ejemplo de esto quizás se podría exponer en el trastorno de personalidad dependiente, en el cual la persona, al considerar que no se puede cuidar por sí misma, busca el cuidado en otras, situación que favorece su vulnerabilidad y con ello la posible comisión de un delito. En cuanto a lo referente al delito de atención,
En cuanto a lo referente al tiempo de atención, suministrado a las víctimas, presento, por así decirlo, una crítica referida a la metodología institucional, ya que sí, se puede decir que a estas se les proporciona los recursos de atención durante el proceso, pero ¿qué sucede después de que ya todo ha pasado? Este es un factor que debería ser más considerado y ampliado, ya que si se analiza las consecuencias más serias, aparecen de manera posterior al evento traumático y pueden desencadenar el desarrollo de una reacción crónica retrasada, la cual afecta todos los aspectos de su vida y les impide realizar sus actividades, reunirse con sus amistades, lo que acentúa un aislamiento. Inclusive, en el peor de los casos, esto puede ser un generador para atentados o suicidios consumados en este tipo de personas. En cuanto a lo referente a los beneficios que el abordaje de estos tipos de víctimas generan para la sociedad, se puede exponer indudablemente como el resultado de información e identificación de los autores delictivos. Si lo analizamos esto en materia de atención de fraudes bancarios y trata de personas, se podría exponer que estas actividades, casi en la mayoría de los casos, se encuentran ligados al crimen organizado. Por tanto, una atención de estas víctimas bajo este tipo de tipologías delictivas permitiría consigo no solo la salvedad de estas personas, sino también bases empíricas para la posible constitución de una política criminal que desarrolle unas debidas estrategias de acción que busquen minorar el problema. Por otra parte, no se debe de olvidar el valor cultural que los pueblos indígenas presentan en nuestro país. Por tanto, es que la prevalencia de dicho aspecto mediante el abordaje de estas víctimas es un beneficio mismo que es sumamente arraigado a la base de los derechos humanos, la cual se centra en la dignidad humana. A este punto nos vamos a centrar en el respaldo que hemos venido tratando, específicamente en la idea del cometido de este, y a partir de ello plantearemos la interrogante. Este radica en el fin de orientarlos y salir adelante en lo emocional, en lo penal, en lo económico, en lo físico. En cuanto a la orientación, se puede ver más que un aspecto como una necesidad o inclusive como un factor de protección, ya que muchas veces las personas recaen en una condición de víctima e inclusive sin saber incluso qué es, siendo esta una situación muy arraigada a las tipologías delictivas estudiadas. En cuanto a lo emocional, porque se ha sobreentendido que este aspecto se posiciona como un factor de riesgo que puede condicionar a la misma personalidad de la víctima, generando consecuencias secundarias para ésta y los pertenecientes a su entorno familiar, propiciando de esta manera el desarrollo no solo de víctimas primarias, sino también de secundarias. En cuanto a lo penal, esto se presenta como la necesidad o el medio de retribución al daño para con éste y para con la sociedad. Esto por la violación a las normas sociales y jurídicas causadas con el daño generado. En fin, lo económico y físico se encuentran ligados, ya que no se puede ser pleno económicamente si lo físico no se encuentra en armonía. En fin, no se puede proveer o realizar trabajo si el cuerpo no es apto. Por último, se me ha pedido como requerimiento que agregue dos ítems más a la presente exposición, para lo cual he pensado en aquellos aspectos que pese a ser requeridos por demandas sociales palpables en resultados que han acontecido un número significativo en delitos, no han sido tomadas tan en serio como deberían. Por tanto, el primero es la necesidad de empleabilidad de una política criminal que permita consigo el abordaje integral del fenómeno delictivo desde un ámbito multidimensional, con resultados esperados bajo herramientas interdisciplinarias. Un ejemplo de esto es la Política Nacional Costa Rica Segura Plus 2023-2030, la cual, pese a que se le adjudica por los medios de comunicación un plan de acción distorsionado, que es posible asociarlo a la criminología mediática, presenta la característica de que se enriquece de otras políticas y estrategias para el cometido de la prevención de factores de riesgo,
en diferentes ámbitos de la sociedad. Por tanto, presenta un carácter interdisciplinario e interinstitucional que permite la interacción de información. Además, propicia la participación ciudadana, siendo esto un aspecto propio para obtener un recurso empírico de percepción ante las necesidades de aquellos grupos en condición de vulnerabilidad en la zona. Además, esta política, al contener intereses afines, se puede complementar con la estrategia de Sembremos Seguridad del Ministerio de Seguridad. Por tanto, es que esto debe de considerarse como un ítem al analizar, ya que permitirá un abordaje de estas víctimas bajo un carácter empírico, interdisciplinario e interinstitucional. Por otra parte, otro ítem a considerar, se encuentra más arraigado la prevención de reincidencia en actos victimizantes, específicamente en delitos sexuales, ya que pienso que estos son predecibles en un actor criminal reincidente. Por tal, por tal razón, prevenibles, específicamente mediante un banco de ADN de estas personas que permita un seguimiento más propicio, una aclaración más rápida en investigaciones, así como identificación de los mismos. Quizás este aspecto no suene tan cercano a los temas de estudio, pero si analizamos la situación actual de Costa Rica, esto no se expondría como una propuesta, sino como una necesidad de acción obligatoria. En conclusión, se puede exponer que el trato de una institución abocada a la seguridad encuentra sustento en su carácter institucional en búsqueda del esclarecimiento de casos y atención y abordaje de las víctimas. De esta forma me despido y que pasen un buen día.